Hola a todos, mi nombre es Erasmo Alvarado, soy estudiante de la Universidad Toro y voy a hablar específicamente acerca de la web. Esta es la materia de desarrollo web, soy estudiante del quinto semestre de computación y empecemos. Ok, elementos que forman la arquitectura de la web. Una web está conformada por cuatro cosas principalmente, pero dos son las más importantes o desde mi punto de vista las principales, que son el frontend y el backend. ¿Qué es el frontend? El frontend es todo es todo aquello que el usuario puede ver y puede interactuar. Por ejemplo, si ponemos como ejemplo Facebook, todas esas interfaces que nosotros vemos con los botones que podamos clic, los contenedores que vemos, las maneras que se muestran las imágenes, todo eso es el frontend. Generalmente, o actualmente está muy estandarizado que para el frontend se utiliza el lenguaje de programación JavaScript. Y por ejemplo, generalmente para el frontend siempre se va a utilizar HTML, que es básicamente el programa que se encarga de estructurar cómo se encuentra nuestra página, CSS, que el programa que se encarga de estilizarlo, es decir, ponerla bonita, que se vea así el color rojo, azul, entre muchos otros, y JavaScript, que como ya dije previamente, que se ha estandarizado como lenguaje de programación, que es el encargado de darle toda esa funcionalidad, básicamente. De ahí luego tenemos al backend. ¿Qué es el backend? Bueno, ya si el frontend es todo con aquellos que interactuamos, el backend es lo que está detrás. Todos esos datos que el usuario necesita. Por ejemplo, toda esa información que nosotros colocamos en Facebook, a todas esas fotos que publicamos, entre muchas otras cosas más, sería el backend de esa página web. Específicamente sería Facebook. Pero este es en modo general. Obviamente el backend, pues, en la parte de backend no hay tanto un lenguaje estandarizado, se puede usar varios lenguajes. Ahí se puede usar, por ejemplo, Java, Python, el mismo JavaScript se puede volver a utilizar, entre muchos otros más. Para el backend es muy importante también una base de datos. Realmente la backend se conecta con esta base de datos y es donde ahí se almacena toda esa información que colocamos dentro de una web en específica. Este puede ser MySQL, PostgreSQL, MariaDB, entre muchos más. También hay framework específicamente para trabajar con backend para que todo sea mucho más rápido, como Ruby on Rails, o como por ejemplo muchísimos frameworks que hay. También los frameworks dependen del lenguaje, es decir, cada lenguaje tiene su framework. Si hablamos de específicamente otro apartado, tenemos los protocolos. En la web el protocolo estandarizado es HTTP. El HTTP simplemente es un protocolo que se encarga de la comunicación del cliente y el servidor. Esto lo hace a través de métodos que tiene estandarizados. Estos métodos sí los ha usado previamente, pero por ejemplo tiene métodos como el delete, el get, el post, entre otros. Y las APIs simplemente también son maneras de comunicar las aplicaciones que permiten, son básicamente una interfaz de programación para comunicar entre sí el servicio y el servidor. Ok, siguiente página. Si hablamos de modelos o componentes, si hablamos de modelos componentes básicos de la arquitectura cliente-servidor, tenemos que destacar que el cliente-servidor es un modelo de software donde las aplicaciones siguen varias partes. En el cliente, obviamente hay que destacar que en este modelo solo se encuentra el cliente y el servidor. El cliente es todo aquel donde el usuario final puede acceder o puede interactuar. A cambio, el servidor es la parte que el cliente, que el cliente no ve, es la aplicación, todos los servicios que están dentro de nuestro servidor, de nuestra página web. Los componentes básicos del modelo componente y en la arquitectura cliente-servidor son la solicitud y respuesta, porque siempre va a haber una solicitud por parte del cliente y una respuesta que enviará al servidor de nuevo al cliente. Así, aquí se puede notar fácilmente con estas flechas. La otra cosa importante son los protocolos, como ya dije, ya lo estandarizado es el HTTP, pero también hay otros tipos de protocolos como el FTP, entre muchos otros más. Si hablamos específicamente de otra cosa, también tenemos que destacar, como dije previamente, la base de datos, que depende de lo que el programador que usa como base de datos, MySQL, Postgre, entre muchos otros más. Pero estos tienen diferentes tipos de modelos y se dividen en tres modelos principales. El modelo cliente ligero, en este modelo el cliente tiene una interfaz simple y mucho más fácil de usar y que es más fácil de ejecutar para el servidor. El otro modelo es el cliente pesado. El cliente tiene una interfaz mucho más compleja y con una parte de lógica de aplicación que ejecuta el cliente. Y por último, pero no menos importante, el cliente servidor de tres niveles. Este añade una capa de interfaz entre el cliente y el servidor para mejorar la escalabilidad y la seguridad. Pasemos a la siguiente página. Ok.
sea, aquí vamos a hablar acerca de la tecnología actual usada para el desarrollo web y aplicaciones de cliente-servidor. Ok, existe mucha tecnología para el cliente-servidor. Antes, lo estandarizado para el frontend específicamente es HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, existen frameworks que permiten agilizar el trabajo del programador para hacer el trabajo mucho más fácil. Aquí se puede notar, por ejemplo, este React, este fue creado por Facebook o Meta, como se llama actualmente, y básicamente es un framework para la creación de interfaz de usuario para las páginas web. Aquí tenemos otro, este es de contraparte, se llama AngularJS y este fue creado por Google. Este, pues, exacto, hace la misma función, simplemente es para crear interfaz de usuario para la web. Pero en estos dos que tenemos aquí abajo son otras aplicaciones. En este caso es Django, que es básicamente un framework para Python que se encarga principalmente de la parte del backend, es decir, administración de base de datos, métodos HTTP, entre muchos otros más. Y este igual, pero este en vez de ser Python es Spring Boot, que este específicamente es el lenguaje Java. Obviamente existen muchas cosas más, existen muchas herramientas que el programador puede utilizar para hacer la página web de la manera más sencilla y que se haga de la manera con menos errores y más rápida posible, que es el objetivo de cualquier programador. También existen otras herramientas como puede ser las herramientas de cloud, que puede ser como Azure, AWS, entre muchos otros más, o como la tecnología de contenedores, que podemos descartar principalmente Docker, entre otras opciones. Pasemos a la siguiente página. Ok, concepto necesario para comprensión de la arquitectura peer-to-peer. ¿Pero qué es la arquitectura peer-to-peer? Ok, la arquitectura peer-to-peer, o como sería en español, persona con persona, es un modelo de comunicación que se encuentra descentralizado, es decir, que no depende de un servidor central en el que todos los nodos de red actúan como tiempo. Es decir, directamente nuestro dispositivo que tenemos, el dispositivo que nos vamos a conectar, los dos interactúan como servidor y se comunican entre ellos. Esto se puede utilizar en muchos apartados, sobre todo se utiliza mucho en videojuegos, pero sin embargo no es tan efectivo con un servidor centralizado. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos las características de la conexión peer-to-peer. Primero es que es el nodo. Cada dispositivo está conectado a un nodo peer-to-peer. El otro que es descentralizado, como dijimos previamente, es decir, que no existe un nodo central, sino que los dos dispositivos que están comunicándose te mandan mensajes constantemente. Sin embargo, esto tiene una desventaja y es la tolerancia de fallos. Si una de las redes no funciona correctamente, la conexión se va a ver retardada o va a irse mal. Es decir, como tal, la conexión de la computadora con la que se está comunicando va a afectar cómo se enviaría el mensaje. Y también esto afecta el ancho de banda variable, es decir, como dije previamente, la velocidad de conexión de cada nodo puede variar constantemente, porque al final, obviamente, yo tengo, por ejemplo, si me estoy comunicando con mi computadora, yo supongamos que tengo un internet muy rápido, sin embargo, yo me quiero comunicar con mi primo, y mi primo tiene una internet un poco bastante deficiente, en este es un ejemplo. En este caso, la conexión peer-to-peer no sería tan efectiva, ya que lo ideal es que los dos tengamos buena calidad de internet para transmitirlo de la mejor manera posible. Muchas gracias por escuchar, eso fue toda mi posición.